Bueno, chicos, creo que tuve un problema aquí con el audio, revisando. Voy a devolverme rápidamente a las diapositivas. Entonces, este es un video que se realiza con carácter educativo para la Universidad Nacional Abierta a Distancia, para la clase de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Estamos haciendo la web conference número 3. Vamos a hablar de la evidencia al informe, cómo construir un hallazgo. En la primera diapositiva hablamos del propósito, entender la evidencia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajar un tema fundamental en la auditoría, que es entender cómo se construye el trabajo del auditor desde cero. Normalmente cuando alguien escucha auditoría, piensa que es revisar papeles o verificar números, pero es solo una parte. En realidad, el auditor hace algo mucho más importante. Analiza información para emitir una opinión profesional. Es decir, el auditor debe responder a una pregunta clave. La información financiera, en este caso, ¿es confiable o no? ¿Sí? Entonces ahí nos podemos hacer una pregunta muy importante. ¿Qué creen ustedes que es más importante? ¿Revisar información o entender lo que significa? Entonces, para mí, lo más importante es entenderla, porque revisar sin interpretar no genera conclusiones. Yo puedo estar revise y revise información, pero no sé qué significa, no la entiendo. Entonces hay que tener muy claro eso. Entonces hay que entender la evidencia, ¿cierto? En primera parte. Por eso nos lleva ya a esta diapositiva, que es el propósito, entender la evidencia, identificar los hallazgos, construir el informe. Entonces, eh, es muy importante que entendamos el proceso completo de la auditoría. Este proceso tiene una lógica clara, no debe ser improvisada, ¿cierto? Por eso debemos entender tres cosas. ¿Qué es la evidencia? ¿Qué es un hallazgo? Entonces, ¿qué es evidencia? ¿Qué es un hallazgo? ¿Cómo se construye un informe? Eso es lo que debemos entender, ¿sí? Entonces, por eso vemos aquí claramente nos muestra entender la evidencia, identificar los hallazgos y construir el informe. Entonces, o más bien dicho de forma sencilla, ¿cómo pasamos de datos a conclusiones? Nosotros como auditores identificamos datos, recopilamos información, pero toda esa información la tenemos que llevar a una conclusión. Entonces, ¿cómo concluimos esa información? Entonces, ahí nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué creen que un auditor no puede opinar sin seguir un proceso? Entonces, meditando esa pregunta, podemos dar una respuesta, pues, porque su opinión debe ser justificada y basada en pruebas. O sea, no podemos llevar o entregar un informe sin pruebas. El auditor debe confirmar las pruebas de lo que está entregando en su informe. Entonces, eso debe quedar muy, muy claro. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es la evidencia. Entonces, la evidencia es el punto de partida de toda auditoría, muchachos. Es toda la información que el auditor utiliza para demostrar que algo es verdadero o falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted va a entregar un informe, usted no entrega un informe basado en una opinión, qué pena, basado en una opinión o en una suposición. Y el informe debe ser, la información que usted entrega en un informe debe ser verificable, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene cómo verificar la información, pues no va a tener sustento el informe, porque usted no puede entregar un informe basado en una opinión o en una suposición, ¿sí? Entonces, ahora veamos tipos de evidencia. Entonces, hablemos del documental, que todos son muy sencillos los tipos de evidencia. Entonces, el documental, pues, como lo dice su nombre, nos vamos a basar en documentos físicos
o digitales. Hoy en día ya muchas empresas digitalizan toda su información, ¿cierto? Y ejemplo, ¿qué documentos, facturas, contratos, comprobantes pueden ser registros, ¿cierto? Información almacenada en sistema, como por ejemplo toda la parte contable, inventarios, eh, facturas de compra, contratos, bueno, hay cualquier cantidad de registros. Y el resultado y evidencias de resultados o evidencia directa puede ser cálculos, confirmaciones exactas, por lo menos cuando revisamos las comisiones que le pagan a la parte comercial o a los empleados dentro de una empresa. ¿Qué se verifica ahí? Cálculos, se verifican datos, inicialmente datos provenientes de la parte comercial y luego se hacen unos cálculos, ¿cierto? Y esos cálculos nos lleva a tener una evidencia de lo que se realizó o también los conteos de inventario, ¿sí? Entonces, hay muchas evidencias. Entonces, esto tiene muchas características. La primera es que deben de ser suficientes, o sea, que haya una cantidad necesaria. A veces tomamos unas muestras muy pequeñas y no nos sirve. O sea, la otra característica es que tienen que ser competentes, que sea confiable. La información que nosotros recaudemos debe ser confiable. Esas deben ser relevantes, o sea, que nos sirva para el objetivo que vamos a alcanzar dentro de la auditoría. Entonces, mire que tiene esas tres características básicas, que sea suficiente, que sea competente y relevante, muy claras, muy concisas para lo que necesitamos. Entonces, ahí nos podemos hacer varias preguntas. ¿Qué pasa si la evidencia no es suficiente? ¿Qué pasaría si la evidencia no fuera suficiente? Entonces, el auditor no puede sacar conclusiones confiables. Entonces, si yo voy y tomo una muestra muy pequeña, ¿cierto? De una actividad, por lo menos un inventario, voy, tenemos más de 20.000 referencias y tomo una muestra de 5 referencias, ¿sí? Entonces, la evidencia no es suficiente, ¿cierto? No voy a poder sacar unas conclusiones reales. Tengo otra pregunta. ¿Un comentario verbal es evidencia? Entonces, lo que hablamos ahora, la objetividad, que sea real, no nos vamos a basar en lo que nosotros creamos, en nuestra opinión, en nuestra suposición, ¿cierto? Debemos tener documentada o confirmada esa información. Entonces, que nos digan, vea, es que esto pasó esto y lo hizo tal persona. No, yo tengo que ir y corroborar esa información. Ahora vamos a hablar del tipo de pruebas. Entonces, ahora el auditor no encuentra evidencia por casualidad, ¿cierto? La obtenemos mediante pruebas. Entonces, como lo dice allí, el auditor aplica dos grandes categorías de pruebas para obtener evidencia confiable: las pruebas sustantivas y las pruebas de control. Las pruebas sustantivas, ¿qué son? Entonces, estas pruebas sustantivas son las que se verifican directamente con números. Por decir algo, el auditor pregunta, ¿esto está bien calculado? Ejemplo, revisar una factura, ver si el valor es correcto, se liquidó bien, precio de venta, si tiene IVA, las retenciones, confirmar una deuda. Entonces, yo voy, una cuenta por pagar y la corroboro ¿con quién? A los terceros. Hacer un conteo de inventario para verificar existencias de lo que me están diciendo es real, ¿cierto? Y las pruebas de control, bueno, las pruebas sustantivas, entonces, como lo dice allí,
verifican directamente los saldos, transacciones y cifras financieras registradas en los libros contables. Su enfoque principal, entonces nos podremos hacer esta pregunta, ¿son correctas las cifras? Te doy un ejemplo ahí, lo que hablamos ahora, revisar las facturas, confirmación de saldos con terceros, recuentos físicos de inventario, comprobaciones de estado financiero. Entonces, esas pruebas sustantivas me llevan a mí directamente a verificar cantidades y números, ¿cierto? Entonces, yo voy como al proceso y verifico con números, con data, que todo está bien. Y pruebas de control, las pruebas de control, como lo dice allí ese párrafo, evalúan si los controles internos del cliente funcionan correctamente y previenen o detectan errores. Y la pregunta que se hace, que nos debemos hacer cuando hacemos pruebas de control, ¿funcionan los controles? ¿Funcionan o no funcionan? Y los ejemplos, algunos ejemplos es la verificación de firmas de aprobaciones, revisión de segregación de funciones, inspección de registros de acceso al sistema. Hay muchas, ¿cierto? Entonces, básicamente las pruebas de control evalúa cómo funciona la empresa. Una pregunta que puede hacer el auditor tranquilamente, ¿el proceso evita errores? Entonces, ¿cuántos procesos nos hemos encontrado que el proceso está diseñado, se hace, pero las personas no lo cumplen? Entonces, por lo menos, ejemplo, autorizaciones de compras. Sabemos que según la estructura de las empresas, los auxiliares, los líderes de compras tienen unos niveles de autorización y cuando ya pasa ciertos montos debe ¿qué? Hacer un nivel de firmas o de autorizaciones mucho más alto. Yo les doy un ejemplo. En algunas empresas que he estado, el auxiliar de compras tiene aprobado para realizar las compras directamente dentro de sus funciones 500.000 pesos, un rubro de 500.000 pesos máximo. Si pasa de ahí, él tiene que ir donde el director de compras y que él le firme para aprobarle esa compra. Y a su vez el director de compras, estoy hablando de un ejemplo de una empresa que estuve hace algún tiempo, tenía un nivel de autorización de hasta 20 millones de pesos. Si pasaba ese monto, él debe realizar una aprobación por el gerente general, ¿sí? Entonces, si el auxiliar, el director obvian ese proceso, pues ahí es donde nosotros como auditores nos hacemos la pregunta, ¿el proceso evita errores? Veíamos en la anterior, en la tarea anterior, que el riesgo siempre está. El riesgo hay que medirlo. El riesgo inherente a las actividades. Entonces, siempre va a estar ahí, ¿cierto? Entonces, siempre hay que revisar eso. Entonces, por eso es que debemos hacernos siempre esa pregunta. ¿El proceso evita errores? Revisar si hay autorizaciones. Eso es un ejemplo. Ver si hay control interno. Muchas empresas no tienen control interno, no verifican los procesos siguen siendo los mismos hace 20 años y aunque uno ya va y revisa y el proceso lo hacen de forma diferente, el procedimiento sigue siendo el mismo. Ver si hay supervisión sobre las actividades. Entonces ahí nosotros nos podemos hacer varias preguntas, ¿cierto? Como lo veíamos ahora que hablamos del funcionamiento de los controles, nos podemos hacer varias preguntas. ¿Cuál prueba revisarías si sospechas de fraude? Pues tenemos una de control, ¿cierto? Y tenemos una prueba sustantiva. Entonces, si tú sospechas un fraude, ¿qué harías? ¿La prueba sustantiva o la de control? La sustantiva, ¿cierto? Para poder verificar las cifras directamente. Y la otra pregunta, ¿cuál usarías para evaluar procesos? Las pruebas de control, ¿cierto? Porque ahí es donde tú tienes el proceso
y evalúa si el proceso se está llevando a cabo y de la forma correcta e idónea. Entonces, ahí ya encontramos los tipos de pruebas, prueba sustantiva y prueba de control, la cual nos lleva a identificar qué debemos hacer en un momento del proceso, ¿sí? Si hago una prueba sustantiva, que es la que me va a llevar directamente a las cifras, o realizo una prueba para verificar el proceso, o sea, una prueba de control. Como nos dice ese párrafo ahí al final, ambas se combinan según el nivel de riesgo identificado en la planificación de la auditoría. ¿Se acuerdan en la anterior que hablábamos del nivel de riesgo? El riesgo siempre está, el riesgo inherente siempre está y debemos medirlo. Un segundito. Entonces aquí vamos a hacer una explicación simple. Una analogía clara ayuda a recordar la diferencia entre ambos tipos de pruebas. La prueba sustantiva hace la verificación de las cifras. El saldo de cuentas por cobrar es correcto. Se revisan facturas individualmente. Se confirma el saldo directamente con los clientes. La prueba de control evalúa el proceso. Y la pregunta clave es, ¿se autorizan las ventas antes de registrarse? ¿Se verifican las firmas de aprobación en cada operación? ¿Se revisa si control interno opera correctamente? Entonces tenemos que tener muy claro eso. ¿Qué es y cuándo se aplica una prueba sustantiva? ¿Y qué es y cuándo se, se aplica una prueba de control? Si si los controles son fuertes, se reduce el alcance de las pruebas sustantivas. El auditor confía más en el proceso. Hay que tenerlo claro. Entonces ahí nosotros, la idea es que cuando nosotros somos auditores internos y pertenecemos al departamento de control interno, ya conocemos los procesos, eh, el auditor o el proceso de auditoría es muy robusto, entonces se toman decisiones según el riesgo, ¿cierto? Hay muchas empresas que hacen auditoría basada en riesgos. Entonces, según el riesgo, si hay riesgo alto, aumentamos ¿qué? La cantidad, y si el riesgo es bajo, pues la cantidad de revisiones en el proceso es mucho menor, ¿cierto? Entonces, ahí podemos también hacernos una pregunta. ¿Qué pasa si no hay control en una empresa? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos controles? Pues el riesgo es alto y el auditor debe revisar más, ¿sí? Porque entre más riesgo haya, el proceso o los controles deben ampliarse. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces ahora vamos a hablar qué es un hallazgo. Entonces, un hallazgo es el resultado del análisis del auditor, ¿cierto? Entonces, como lo dice ahí, un hallazgo no es solo un error, es un resultado documentado, perdón. Un hallazgo no es solo un error, es un resultado documentado que evidencia una desviación respecto a lo esperado, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros decimos debemos tener en cuenta que un hallazgo no es el resultado del análisis del auditor. El hallazgo no es una opinión, no es un comentario, es una conclusión formal. ¿Cuándo surge? Surge cuando algo no cumple con lo esperado, ¿cierto? Entonces, por eso dice conclusión formal. Entonces, el hallazgo es una conclusión formal de nosotros como auditores sobre una situación problemática observada durante el trabajo de campo. Entonces, es una conclusión formal, ojo, no es, son conceptos
que divaguen. Tienen que ser muy formales, muy específicos, muy claros, basados en evidencias, ¿cierto? Y debemos tener una redacción objetiva, debe estar respaldado por evidencia suficiente y redactado de forma objetiva, sin juicios subjetivos. Ojo, sin evidencia sólida no puede existir un hallazgo válido, ¿sí o no? Entonces, ahí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Todo error es un hallazgo? No, solo si es importante y está sustentado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener claro que en ocasiones, por error, se, se presentan situaciones, pero que son subsanadas por las mismas personas. Entonces, no todo error es un hallazgo, para que lo tengan muy, muy claro. Entonces, ahora vamos a hablar de las partes del hallazgo. Entonces, todo hallazgo tiene cuatro partes: condición, criterio, causa y efecto. Entonces, condición, el qué, lo que el auditor encontró, la situación real observada durante el trabajo de campo. El criterio, cómo debería ser, lo que debería ocurrir según la norma, ley o política aplicable. La causa, ¿por qué? Razón por la que existe la desviación entre la condición y el criterio. ¿Qué consecuencia tiene el efecto? Estamos hablando del impacto real o potencial derivado de la desviación observada. Entonces ahí, cuando hablamos de la condición, lo que encontré, ¿sí? Ejemplo, no se registran las devoluciones de ventas. El criterio, lo que debería ser, que el proceso debe o tiene una política de exigencia de registrar esta devolución. La causa, ¿por qué ocurrió? Falta de capacitación de la persona. ¿Cuál es el efecto? O sea, la consecuencia. Hay unos ingresos incorrectos. No se hizo la devolución de la venta, ¿cierto? Entonces, miren, ahí tenemos claro la condición, el criterio, la causa y el efecto. Entonces, ahí nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál parte indica el daño del problema? ¿Cuál de estos cuatro, la condición, el criterio, la causa o el efecto? ¿En qué parte nosotros encontramos la falencia más fuerte? En el efecto, ¿cierto? ¿Qué efecto tiene no realizarlo? Entonces ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar un poco, vamos a hacer como un ejemplo. Primero, entonces hablamos de que no registra devoluciones. ¿Deberían registrarlas? ¿No hay procedimiento? ¿Se afectan los ingresos? ¿Cierto? Entonces, una interpretación de esto, pues esto afecta ¿qué? ¿Qué afecta ese mal proceso? Decisiones, reportes financieros, confianza en el proceso. Ahí nos podemos hacer una pregunta. Me gustan las preguntas. De las preguntas salen muchos resultados. ¿Este problema es solo contable? ¿Cierto que no? Afecta a toda la organización. Nos afecta a toda la organización. ¿Por qué? Porque en el efecto el impacto es derivado, ¿cierto? Los ingresos reportados están sobreestimados, lo que distorsiona los estados financieros y ahí hacia abajo la información. Entonces hay que tenerlo muy, muy claro. Estas cuatro partes de acción, aplica las cuatro partes a un caso concreto, hace visible cómo se construye un hallazgo real. Entonces la condición, el criterio, la causa y el efecto. Hay que tener claro esas cuatro partes.
¿Cómo está? Buenos días. Entonces, ahora vamos a hablar de evidencia e informe. Entonces, la auditoría sigue una cadena lógica e irrompible. Cada eslabón depende del anterior, ¿cierto? Entonces, toda auditoría sigue este orden. La evidencia, el hallazgo, la conclusión y una opinión. Entonces, la evidencia es la recopilación mediante pruebas sustantivas y de control, que ya lo vimos. El hallazgo se identifica cuando la evidencia revela una desviación documentada. La conclusión, el auditor interpreta el conjunto de hallazgos y su impacto en los estados financieros. Y la opinión se emite de forma formal en el informe de la auditoría. Como lo dice allí en el renglón que está ahí abajo, cada eslabón depende del anterior. La cadena no puede saltarse, entonces nosotros debemos tener muy claro la evidencia, identificar el hallazgo, la interpretación de la información y finalmente una opinión objetiva, formal sobre el informe. Entonces, debemos tener muy claro eso. Entonces, ¿nosotros nos podemos saltar este proceso? No, ¿cierto? Porque perdería validez. Debemos tener claro este proceso. La evidencia nos lleva a un hallazgo, pasamos a las conclusiones, que es ya nuestra interpretación, y luego emitimos de forma formal y objetiva un informe. Entonces, esta cadena no puede quedarse sin ninguno de los eslabones, porque no estaríamos cumpliendo el proceso correcto, que es primero encuentras una evidencia, pasas al hallazgo, porque con la evidencia es la recopilación, el hallazgo revela la desviación que encontraste, generas una interpretación y finalmente entregas un informe. Entonces ahora vamos a hablar de la opinión del auditor. Entonces, la opinión del auditor es la conclusión final del auditor, ¿cierto? Que es ser muy objetiva, muy clara, basada en evidencias, pasando por las desviaciones de los hallazgos, ¿sí? Entonces, debe ser muy limpia, ¿cierto? Debe ser muy limpia. Entonces, no debe tener salvedades. Entonces, por ejemplo, los estados financieros presentan razonablemente la situación de la entidad sin desviaciones significativas. Entonces, esa es la opinión que estoy dando yo sobre los estados financieros, con salvedades, errores pequeños. Entonces, existen desviaciones significativas, pero no generalizadas que afecten ciertas áreas concretas. Yo estoy dando yo unas salvedades adversa. Los estados financieros no presentan razonablemente la situación, los hallazgos son generalizados. Abstención, sin evidencia. El auditor no tuvo evidencia suficiente para emitir un juicio sobre los estados financieros. Entonces, mire, cada una de ellas es la opinión de limpia, con salvedades mínimas, adversas y abstención de opinión cuando algún proceso no nos permitió ejecutar las tareas por completo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la más grave? ¿Cuál es la más grave en las conclusiones del auditor? La adversa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú estás emitiendo una opinión y no lograste eh, tomar una muestra deseada por cualquier novedad que se haya presentado, porque no te llegó la información a tiempo, el alcance de la auditoría no te lo permitió, pues tú tienes que dejar claro tu opinión como auditor, ¿cierto? Entonces, vas a tener una abstención de opinar sobre ese tema porque tú no pudiste, ¿qué?
obtener la evidencia concreta para poder justificar esa opinión. Como para ir cerrando ya eh, la conexión con esta tarea. Entonces, esto es lo que debemos hacer, muchachos. Vamos a analizar, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar pruebas. Vamos a diseñar y ejecutar pruebas sustantivas y de control sobre el caso asignado. Cada uno tiene un caso, entonces van a diseñar y ejecutar pruebas. Ya sabemos, las pruebas sustantivas y las pruebas de control. Vamos a hacer un análisis. Vamos a identificar las desviaciones según las pruebas que se hicieron. Vamos a documentar las evidencias y vamos a formular hallazgos con sus cuatro partes. ¿Sí? Vamos a analizar y al final vamos a redactar el informe. Un informe estructurado con conclusiones que emita una opinión fundamentada en los hallazgos. Entonces, ¿qué hace un buen auditor, muchachos? Analiza y sustenta. ¿Sí? Entonces, ese es el ser del auditor, analizar y sustentar. No es solamente analizar, porque si no tienes claro cómo vas a sustentar lo encontrado, difícilmente te van a entender lo que quisiste plasmar, ¿cierto? Entonces debemos analizar muy bien, argumentar para que podamos redactar esa sustentación y sea muy, muy clara. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esa tarea. Vamos a aplicar las pruebas, vamos a analizar y vamos a redactar un informe. Muchachos, no importa solo el dato, eso hay que tenerlo muy claro, sino cómo lo interpretas. Entonces a mí me entregan un informe y me dicen, no, es que según los indicadores financieros, el rendimiento eh, de la empresa ha sido del 5%. ¿Qué me dice ese dato? Hasta ahí no me dice nada. Pero si ya tú argumentas el 5%, no ha sido por el incremento del salario mínimo, el precio de venta. Sí, entonces tú sustentas el por qué la reducción de ese 5%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Entonces, no importa solo el dato. El dato es lo de menos. Bueno, no, el dato no es lo de menos. El dato es un dato. Un número solo y vacío es un número. Pero un número con una información clara que desglose qué es lo que está sucediendo, nos va a entregar una interpretación concreta. ¿Sí? Siempre lleves en eso, muchachos. No es solamente el dato. Entonces, la evidencia sin análisis es información. La evidencia con análisis es conocimiento profesional. Aplicar este proceso, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, la evidencia sin análisis es solo información. Usted puede presentar evidencias. Pasó, usted comienza a transcribirlas y a presentarlas una a una, ¿sí? Pues simplemente se va a quedar como evidencia, ¿sí? Porque no hay un análisis profundo, no está explicando qué sucedió, no está explicando qué sucede, simplemente se quedó como un conocimiento, ¿sí? Entonces, la evidencia con análisis es conocimiento profesional. Entonces, hay que hacer un análisis a la información que se recaudó. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar en el proceso de las tareas 4 y 5. Es practicar lo que es la esencia de la auditoría, muchachos. La auditoría es basada en evidencias, basada en la interpretación de la información, basada en las conclusiones y en un informe claro y conciso que se entregue. Entonces, por eso este proceso nos lleva y nos va mostrando qué sucede, ¿cierto? ¿Qué sucede?
Entonces, miren muchachos, yo me haría esta pregunta. ¿Qué diferencia hay a un estudiante de auditor profesional? ¿Qué diferencia un estudiante de un auditor profesional? Qué pena la... ¿Qué nos diferencia? ¿Qué diferencia un estudiante de un auditor profesional? Pues cuando estamos estudiando y no tenemos la experticia, pues las diferencias saltan a la vista, ¿cierto? Cuando iniciamos nosotros en la carrera de auditoría, por eso tenemos un proceso, digámoslo que un poco extenso, porque pasamos primero, digámoslo, por un auxiliar de un auditor principal. Vamos adquiriendo ¿qué? Esa capacidad de análisis. Primero la capacidad de análisis, ¿sí? A interpretar la información, a encontrar los hallazgos, a encontrar, o sea, las desviaciones. Y ya luego a interpretar ese análisis y tener un criterio para entregar unas conclusiones muy concretas, para que eso nos permita convertirnos en un auditor profesional. Espero que con esta videoconferencia les sirva para desarrollar su tarea. Muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima videoconferencia. Hasta luego.